Y para iniciar nuestras conferencias en este seminario que hoy nos reúne, iniciaremos con la doctora Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, consejera de Estado. Su perfil: magistrada del Consejo de Estado, abogada de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Experiencia como juez de la República, procuradora judicial ante los tribunales y jueces de la República, procuradora judicial ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, procuradora delegada ante las secciones tercera y quinta del Consejo de Estado, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, miembro de la Comisión de Carrera de la Junta de la Procuraduría General de la Nación, miembro de la Comisión de Carrera de la Junta de Licitaciones, del Comité de Conciliación, de la Comisión de Personal y de la Comisión para la Selección de los Mejores Servidores de la Procuraduría General de la Nación. Con el tema la responsabilidad fiscal y su control por la jurisdicción contencioso-administrativa, le damos paso a la doctora Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, consejera de Estado. Cordial saludo para el señor presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para todos los magistrados, para todos los jueces de la República, para mis compañeros consejeros de Estado que hoy nos acompañan y para todas las autoridades que han acudido a este llamado que tan oportunamente nos ha hecho el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En el marco de este importante evento académico, quiero referir mi disertación a dos puntos gruesos fundamentales. El primero de ellos a la temática general en cuanto a la estructura de la reforma legislativa contenida en la Ley 2080 del presente año 2021. Y el segundo de ellos, el relacionado con el control automático de legalidad de los actos proferidos en virtud de la potestad de declaratoria de responsabilidad fiscal de los servidores públicos, de los contratistas y de los particulares que lleguen a manejar recursos públicos. Así, en primer lugar, y solo a manera de esbozo, quisiera contarles cómo de la breve revisión de la exposición de motivos que acompañó al proyecto de ley número 7 de 2019, de iniciativa conjunta del Consejo de Estado y el Gobierno Nacional, se vislumbra que los principales propósitos de la reforma al CEPACA, contenida en la Ley 2080, se materializan en la concepción de múltiples medidas para combatir la congestión judicial que ha aquejado desde hace mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en general a la rama judicial del Estado. Igualmente, podría afirmarse que los aires reformistas tienen como pretensión ofrecer una continuidad a la labor emprendida por el legislador en el año 2011 a través de la adopción de la Ley 1437 mediante el perfeccionamiento de algunas de las instituciones plasmadas en ella. Si bien esta primera aproximación resulta ser verdadera, lo cierto es que la lucha contra la congestión y el mejoramiento de los institutos procesales de la Ley 1437 de 2011 se constituyen tan solo en fines inmediatos encubiertos en un propósito superior. Este propósito es la búsqueda incesante de la legitimidad en el desarrollo de la facultad judicial como requisito indispensable para la consecución del orden justo del que nos habla el artículo 2 de nuestra Carta Política. Es decir, que no basta con el hecho de que las decisiones judiciales tengan por origen el aparato jurisdiccional dispuesto por el Estado para la resolución de las controversias que puedan generarse en la sociedad, pues se exige que ellas sean el producto de trámites procesales céleres que, conservando la calidad de las determinaciones que se plasman en su cuerpo, reivindiquen los derechos y libertades
de los asociados en el marco de dinámicas dialógicas que entrelacen a funcionarios judiciales y a la comunidad en general. En otros términos, la reforma contenida en la Ley 2080 de 2021 pretende cristalizar el principio de la tutela judicial efectiva, que con sustento convencional en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ha adquirido un importante desarrollo en el sistema nacional bajo el ropaje de 3 pilares que se detectan de forma inmediata a la hora de abordar el análisis de las recientes alteraciones normativas aplicadas en el país y que esbozan sin lugar a duda la estructura de las transformaciones legales que se comentarán en el marco de este importantísimo seminario de actualización en buena hora organizado por el doctor Gilberto Ortegón y por todos los magistrados de este Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el más amplio, el único especializado a nivel de tribunales en todo el país. En ese sentido, el primero de los pilares refiere al robustecimiento de la labor de unificación del Consejo de Estado como tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de una distribución armónica de competencias entre los diferentes niveles que conforman esta especialidad. El segundo, relacionado con la modelación de instrumentos que doten de agilidad a los procesos y que por consiguiente ofrezcan decisiones prontas, decisiones eficaces. Y finalmente, en tercer lugar, un pilar que persigue el acercamiento entre la ciudadanía y la justicia contencioso-administrativa. Una justicia más cercana al ciudadano, una justicia que sea sentida como propia por el ciudadano. A continuación, de manera muy breve, haré referencia a estos 3 pilares, teniendo en cuenta que durante el decurso de esta jornada, algunos de las personalidades que intervendrán en la misma harán referencia a profundidad a cada uno de los institutos de los que allí se trata. Así, en primer lugar, nos hemos de referir al robustecimiento de la labor de unificación del Consejo de Estado. Es evidente que por su posición funcional en la estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado cuente entre sus competencias la de unificar la jurisprudencia que debe ser seguida por los tribunales y juzgados administrativos, con la que se busca evitar la perduración de las discordias interpretativas que resultan connaturales al ejercicio de la ciencia jurídica en aras de la seguridad jurídica y de la univocidad en el tratamiento de los asuntos que son puestos en consideración suya. Eso siempre, por supuesto, sin que implique sacrificio de la gran virtud de la justicia que corresponde a su autonomía y a la autonomía que tenemos los jueces al proferir las sentencias. Solo que esta autonomía ha venido siendo, yo no diría que limitada, sino atenuada en la medida en que tenemos que hacer una armonización de esa autonomía con los derechos y garantías fundamentales de los destinatarios de nuestras decisiones. Así, la Ley 1437 de 2011 comprendió esta verdad y creó por consiguiente un importante catálogo, un importante listado de mecanismos que fortalecieron la idea del Consejo de Estado como un tribunal de unificación, a la manera como sucede en otras latitudes. Piénsese, por ejemplo, en el caso francés, donde el Consejo de Estado, se señala, asegura la unidad de la jurisprudencia administrativa como juez supremo de la actividad que ponen en marcha los órganos públicos. En consonancia, el CEPACA contempla figuras como la solicitud de extensión de la jurisprudencia entre las autoridades administrativas, prevista por el artículo 102 de nuestra
Ley 1437, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial establecido en el artículo 256 e incluso mecanismos eventuales de revisión de acciones populares y de grupo que, aunque provenientes de legislaciones estatutarias, como el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, han propendido por la coherencia hermenéutica de todo el sistema. Pero a pesar de la importancia de estas iniciativas, la misión unificadora del Consejo de Estado se ha visto eclipsada por las competencias judiciales que lo postulan como juez de instancia en innumerables asuntos que generaron en esta jurisdicción el fenómeno conocido como de la pirámide inversa, en el que la congestión judicial atacó y ataca en mayor medida al órgano cúspide en relación con el número de despachos existentes en su sala de lo contencioso administrativa, ello sin perjuicio de los ingentes, de los denodados esfuerzos que se han emprendido al interior de la corporación para hacerle frente a esta problemática y que todos ustedes conocen. En ese sentido, pues en la exposición de motivos de lo que hoy constituye la Ley 2080 de 2021, se señaló que, en efecto, dada la distribución actual de la carga laboral derivada de las normas de competencia, se presenta lo que denominamos la pirámide invertida, en la cual el Consejo de Estado tramita el mayor número de procesos en relación con el número de despachos con que cuenta en comparación con los demás despachos de la jurisdicción. Por ello, pues, para buscar este fin, la ley emprendió movimientos de redistribución de competencias caracterizado en reglas generales por las medidas que a continuación enuncio y que creo concretar en primer lugar, en el aumento de las cuantías en materia de reparaciones directas y nulidades y restablecimiento del derecho en materia de impuestos, tasas y contribuciones. En segundo lugar, el conocimiento de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de origen laboral en cuanto se desligan del factor cuantía. Igualmente, debe destacarse que la labor del juez de instancia se refuerza con la creación de control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, como lo veremos en el segundo acápite de esta disertación. Ahora bien, la distribución pues de competencias entre el Consejo de Estado, los tribunales, los juzgados administrativos es solo una de las medidas que pretenden robustecer el rol del Tribunal de Unificación de la Corporación. Pues esto también se persigue mediante el perfilamiento de los recursos extraordinarios cuyas decisiones a las voces del artículo 270 del CEPACA se presentan como verdaderas sentencias de unificación. En este sentido, se cuenta con el recurso extraordinario de revisión, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, el mecanismo de extensión de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, cada uno de ellos con algunas modificaciones que se vienen adelantando algunas desde el decreto 01 del 84. Además de esto, también se busca la agilidad en el proceso, en el trámite y decisión del proceso contencioso administrativo. La garantía de la tutela judicial efectiva pasa por el establecimiento de mecanismos jurisdiccionales accesibles para todos en los que las decisiones sean adoptadas en plazos razonables, suprimiendo los obstáculos que impiden el logro de ese importantísimo fin. Bajo esa lógica, pues la Ley 2080 consagra una serie de modificaciones que contribuyen a dotar de celeridad el desarrollo de las cuerdas procesales de las que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo y dentro de las cuales pues existen ya categorizadas muchas de estas disposiciones y a ellas se referirán mis compañeros en el día de hoy. En tercer lugar, decíamos que otro de esos propósitos importantes es la cercanía de las decisiones judiciales
y la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía, de nuestra jurisdicción, de nuestras decisiones, que es lo que en realidad viene a erigirse en la verdadera legitimidad de nuestras decisiones. Así, la Ley 2080 de 2021 se inscribe en un movimiento conocido como el de la justicia dialógica, en el que si bien las decisiones finales competen a los jueces, eso no se discute, pero esto no significa que su construcción pueda edificarse sin la participación activa de la sociedad en general. En ese sentido, se sostiene que el operador judicial tiene la última palabra, pero no la única palabra. Así, el artículo 43 de la Ley 2080 crea el artículo 182D del CEPACA, mediante el cual se conciben las audiencias públicas potestativas. Me parece que ese es un punto muy importante, muy interesante, muy de avanzada de nuestra jurisdicción. Igualmente, la conexión jurisdicción-comunidad se establece a través de la proposición que invita a la creación de juzgados administrativos en todos aquellos territorios en los que existan jueces del circuito, como una forma de buscar una equivalencia, de equiparar la envergadura de esta jurisdicción con su homóloga, la jurisdicción ordinaria, y que, si se quiere, la nuestra tiene mayor trascendencia en la medida en que siempre va a tener referencia con todo el Estado, y el Estado, insisto, siempre somos todos. Sobre este punto, pues quisiera dejar apenas unas reflexiones finales muy concretas. Como se manifestó, esta reforma de la Ley 2080 adopta medidas que pretenden dotar de mayor legitimidad las actuaciones judiciales desarrolladas por los jueces del contencioso administrativo. Con ellas se combate primordialmente la congestión judicial, que impide la materialización del derecho fundamental de acceso eficiente y oportuno a la administración de justicia. Se trata, sin embargo, de mejoras puntuales que no conllevan evidentemente un análisis global de la problemática de la congestión y sus consecuencias funestas para la actividad jurisdiccional. Y es que los mecanismos para atacar la congestión demuestran que ésta sigue siendo tratada como una anomalía independiente, reprochable, de forma exclusiva a la rama judicial, pero no como la consecuencia de la alta litigiosidad que se vive en el territorio, prohijada en muchos de los casos por el indebido desarrollo de las competencias y facultades otorgadas a las autoridades administrativas e incluso al órgano legislativo. La división interna de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al igual que ocurre en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debe decirnos algo. En efecto, no sorprende en absolutamente nada que las secciones segunda y tercera, encargadas de las temáticas laborales, administrativas y de responsabilidad contractual y extracontractual, respectivamente, sean las más numerosas en cuanto a sus miembros, habida cuenta de la gran litigiosidad, en alza que se vive en esas materias. Ello tan solo denota que el Estado comete errores frecuentes en su condición de empleador y que en muchos casos su actuar es proclive a la comisión de daños antijurídicos que deben conllevar la reparación de los perjuicios. De allí que la eficacia de las medidas procesales que se acogen en la reforma de la Ley 2080 penda de la concepción de una política integral en la que se ataquen las causas de litigiosidad cada vez increciendo que vive el país, y no solo en remedios jurisdiccionales que, si bien resultan absolutamente provechosos, no se constituyen en las medidas que permitan resolver los altos niveles de congestión que aquejan a nuestra jurisdicción. Estas reflexiones sobre ese primer tema general. Ahora bien, en cuanto a la temática especial
sobre la que he recibido invitación para dirigirme a tan distinguido público el día de hoy, es decir, el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. En primer lugar, permítanme hacer referencia a las generalidades de la misma para señalar cómo, dentro de las novedades más importantes que se condensan al interior de esta ley 2080 de 2021, se encuentra ese control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. Me parece que es sin duda una de las que se lleva un mayor número de miradas al constituirse en un mecanismo de control judicial excepcional. Exceptúa nuestra piedra angular que ha orientado desde tiempos inmemoriales el quehacer de nuestra jurisdicción. Esto es el principio de la jurisdicción rogada. Este es el primer punto que personalmente a mí me parece novedoso, que me parece de gran interés seguramente para la jurisprudencia de aquí en adelante. En efecto, este control automático que se comenta no tiene origen en un acto de una parte de un sujeto, llámese demanda, llámese solicitud, llámese petición, sino en la obligación o deber que tienen las autoridades de transmitir los fallos de responsabilidad fiscal a nuestra jurisdicción con el propósito de que los jueces efectúen un análisis automático e integral de su legalidad. De esta manera, el control automático de los fallos con responsabilidad fiscal se une a otro tipo de mecanismos de fiscalización del actuar administrativo en los que las labores judiciales de los operadores no se encuentran mediadas por los conceptos de violación que puedan ser propuestos por los administrados en aras de quebrar la presunción de legalidad que los acompaña, como tradicionalmente venimos acostumbrados a hacer ese análisis. Se hace alusión entonces a este control inmediato de los actos administrativos de un carácter general que en el marco y desarrollo de los estados de excepción son expedidos por las autoridades públicas y cuya fuente primigenia se encuentra en el artículo 20 de la Ley 137 del 94, estatutaria de los estados de excepción, reproducido en su integridad en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, y que dentro del año inmediatamente anterior, tanto los señores magistrados de tribunal como los señores magistrados del Consejo de Estado han tenido oportunidad de desarrollar habida cuenta de la pandemia que ha azotado al mundo entero y que ha llevado a que estemos en estados de excepción derivados de esa situación. En cuanto a la historia y filosofía del control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, lo primero que se advierte es que la figura de control automático de legalidad de estos fallos no hizo parte del contenido inicial del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República el 20 de julio de 2019 por iniciativa del Gobierno Nacional y del Consejo de Estado. A decir verdad, la figura aparece tras el tercer debate adelantado al interior de la Cámara de Representantes, realizado el 24 de agosto de 2019, señalándose allí cómo apareció. Pero a pesar de ello, su inclusión no responde a una lógica azarosa, espontánea, como quiera, que encontró fundamento en las previsiones del Acto Legislativo número 4 de 2019, por medio del cual se reformó el régimen de control fiscal, y de su desarrollo posterior contenido en el Decreto Ley número 403 de 2020. Una pausa para pedirte que te suscribas al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y si este video te gustó, dale like para que YouTube le sugiera este video a otras personas. Continuemos. En cuanto al acto legislativo, número 4 de 2019, este dispuso en su artículo primero que iba a reformar el artículo 267 de la Constitución, disponiéndose entonces
a partir de entonces que el control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal gozará de etapas y términos procesales especiales, con el objeto de garantizar la recuperación oportuna del recurso público y que su trámite no podrá ser superior a 1 año en la forma en que lo regule la ley. De esto se desprende pues que el constituyente derivado prescribió, con el propósito de recuperar oportunamente los recursos públicos, que el mecanismo de fiscalización de los fallos fiscales gozaría de unas etapas y de unos términos procesales muy especiales que nunca podrán exceder de 1 año. La celeridad exigida por la norma constitucional fue complementada por los contenidos normativos del artículo 152 del decreto 403 de 2020, expedido por el señor presidente de la República, con base en las facultades extraordinarias que le ofreció el referido acto legislativo número 4 de 2019, que agregando una nueva disposición normativa al CEPACA, el artículo 148A, ordenó que el control jurisdiccional sobre los fallos fiscales tendría un trámite preferente, absolutamente célere, absolutamente preferente, preferencia pues que comparte con algunas otras acciones o medios de control, como ya lo veremos. Entonces, la consigna o las consignas parecen claras. En primer lugar, un proceso con etapas y términos especiales. En segundo lugar, que ese proceso no pueda superar en su trámite y decisión 1 año. En tercer lugar, que su trámite debe ser preferente sin perjuicio de las acciones constitucionales que se enuncian en el artículo 148A del CEPACA. Bajo esos parámetros, hace su irrupción el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal en el texto de la Ley 2080 de 2021. La filosofía del mecanismo de fiscalización resulta absolutamente clara, pretende hacerle frente a los importantes poderes que adquiere la Contraloría General de la República y sus pares territoriales. Verbigracia aparece de nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, el control fiscal previo y el control fiscal concomitante, tras la adopción del acto legislativo número 4 de 2019, controlando las decisiones con las que los organismos fiscales declaran responsables a los gestores de los recursos públicos. Así entonces, se trata de una medida que busca rebalancear la relación que surge luego de las modificaciones constitucionales operadas en el ordenamiento como manifestación explícita del sistema de pesos y contrapesos que estructura la organización institucional del Estado en Colombia. Pero también pretende cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país y que se han consagrado en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que en las decisiones que sobre sobre estas normativas se han establecido a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a nivel de nuestra Corte Constitucional y del Consejo de Estado. ¿Cuáles son los presupuestos procesales del control automático de este novedosísimo control de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal? En primer lugar, se establece un objeto. Se señala que este control solo va a recaer en los fallos con responsabilidad fiscal, lo que de plano excluye los actos administrativos en los que organismos fiscales no encuentran acreditados los elementos de esta responsabilidad. El alcance. ¿Cuál será el alcance? Se señala allí que el control es automático e integral, lo que implica, uno, que recae sobre todos los aspectos que componen el fallo fiscal. Verbigracia, las imposiciones dinerarias, las inhabilidades establecidas o derivadas a partir de estas decisiones. B, que
Su control deberá realizarse con fundamento en la mayor cantidad de elementos normativos. Esto es, los elementos convencionales, constitucionales, legales e incluso reglamentarios. La competencia. Se adopta un factor subjetivo para la determinación de la competencia. En ese orden, si los fallos con responsabilidad fiscal son expedidos por la Contraloría o por la Auditoría General de la República, su conocimiento es atribuido al Consejo de Estado a través de sus salas especiales de decisión. Por el contrario, si el acto administrativo es expedido por las Contralorías territoriales, la competencia será de los tribunales administrativos. Deberes que se establecen allí: el deber de envío. Los organismos fiscales deberán remitir a las secretarías de los despachos judiciales dentro de los 5 días siguientes el fallo con responsabilidad fiscal y los antecedentes administrativos de la actuación, con el propósito de que se adelante el control automático respectivo. Y ahí hago un llamado a que tanto el Consejo de Estado como los tribunales exijamos que esa remisión sea total, completa y en medio digital, para posibilitar los avances que seguramente tendremos en los próximos meses y en los próximos años en materia de justicia digital. ¿Cuál será el método de estudio? Los organismos fiscales deberán remitir todo este paquete que conforma el expediente, y el control se señala que será integral y que comprenderá el análisis del fallo con responsabilidad fiscal a la luz de las diferentes causales de nulidad establecidas en el inciso segundo del artículo 137 del CEPACA, de acuerdo con el numeral tercero del artículo 185 de la Ley 2080 de 2021. Es decir, que van a ser fallos muy completos, muy profundos, en los que se analizará una a una esas causales. Suspensión. Se ha determinado que el desarrollo del control automático de legalidad de estos fallos con responsabilidad fiscal suspende la aplicación de la inhabilidad que se desprende de la inclusión en el boletín de responsables fiscales. Los recursos también. Aquí se prevé que contra el fallo de primera instancia, proferido por el Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo correspondiente, según el caso, procederá el recurso de apelación. En el caso del Consejo de Estado, la segunda instancia será conocida por otra sala especial de decisión. Podría sostenerse que en este punto se produce un cambio de lógica en el trámite de un medio de control, pues de su fundamento propiamente oficioso pasa en segunda instancia a convertirse en un proceso impulsado por los sujetos procesales que han intervenido en él, mediante la postulación de un recurso que guiará el juicio a cargo del operador judicial encargado de la segunda instancia. ¿Cuáles son las etapas procesales en este trámite, en este nuevo proceso, en este novedosísimo proceso al que nos veremos enfrentados o al que ya nos estamos viendo enfrentados? En primer lugar, ya lo señalaba, el envío del fallo con responsabilidad fiscal y antecedentes administrativos por parte de la autoridad que lo expide, el sometimiento del asunto a reparto, la admisión mediante auto que no tiene recursos. Se señala pues que debe contener ese auto, y allí se advierte que debe tener la orden de fijación en la Secretaría por un término de 10 días de traslado, y que en ese término de traslado cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito impugnando o defendiendo la legalidad del fallo fiscal. Igualmente, en ese periodo podrá intervenir el delegado del Ministerio Público. También debe contener la orden de notificación personal al responsable fiscal y a la Contraloría que expide el acto escrutado. La publicación del aviso en la página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La cuarta etapa es la probatoria.
que se dará cuando el ponente lo considere necesario, y para ello tendrá un plazo máximo de 10 días. En quinto lugar, el registro del proyecto de fallo dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término de traslado o al periodo probatorio. Y la decisión de la sala especial en un periodo de 20 días, para luego entrar a presentarse la posibilidad, abrirse la posibilidad de interposición de recursos. Esto es, en términos generales, esta nueva tarea a la que nos vemos abocados, señores jueces, señores magistrados de nuestra jurisdicción. He considerado importante cerrar esta pequeña disertación con algunos puntos problemáticos que se dejan a consideración de la jurisprudencia que se va a desarrollar en torno a este control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. En primer lugar, una pregunta. Los fallos con los que se pone punto final al control automático de legalidad contra fallos con responsabilidad fiscal hacen tránsito a cosa juzgada relativa o absoluta. Si se admite que tan solo hacen tránsito a cosa juzgada relativa, ¿procede contra ellos el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿Proceden los recursos extraordinarios? ¿O cuál será la situación? Si la primera situación se contestara afirmativamente, estaríamos frente a controles inmediatos de legalidad de las medidas adoptadas de los estados de excepción. Una primera aproximación a este tema lleva a señalar que el artículo 136A, incluido por la reforma, hace referencia a un control integral, que supondría la existencia de una cosa juzgada absoluta, que impediría reabrir el debate a través de otros mecanismos judiciales como el de nulidad y restablecimiento del derecho. Aquí tampoco puede olvidarse que según el acto legislativo número 4 de 2019, la recuperación de los recursos debe ser oportuna y el proceso de control judicial no puede nunca superar un año, lo que impediría la presentación posterior de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Una segunda inquietud. El juez de control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad ¿podría hacer modificaciones respecto del quantum de la condena impuesta? Una primera aproximación a esta temática me lleva a señalar que, teniendo en cuenta que el control es integral, se considera que ello resulta posible. Además, el artículo 185A, adicionado por la ley 2080, prescribe que si encontrare que se configuró alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137, así lo declarará y adoptará las demás decisiones que en derecho correspondan. Un tercer cuestionamiento es en el marco que distingue al control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, el declarado responsable podrá, deberá o ninguna de las anteriores tener defensa técnica. Considero que, de acuerdo con la naturaleza del procedimiento fiscal, que aunque no sancionatorio sino resarcitorio, el responsable debe contar con una defensa técnica que garantice sus derechos. En efecto, se recuerda que este nuevo proceso se presenta como una medida con la que se pretende también hacer frente a los importantes poderes fiscales adquiridos por las Contralorías tras la aprobación del acto legislativo número 4 de 2020. Otro tema a considerar es la verificación de la compatibilidad de esta normativa con la convencionalidad. Y pues aquí caben todas las disertaciones que últimamente pues se han escuchado a raíz del fallo Petro contra Colombia tomado el 8 de julio de 2020. Otro punto que la reforma deja en vilo es el siguiente. Se habla de la suspensión de la inhabilidad que se deriva de la inclusión del responsable en el boletín de responsabilidad fiscal. No obstante, no se dice nada de la caducidad, de la declaratoria de caducidad del contrato cuando el sancionado es un contratista del Estado, que es otra de las repercusiones
que se produce como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad fiscal al tenor de lo previsto por el artículo 61 de la Ley 610 de 2000. Otro tema importante, creo yo, es el que tiene que ver con la legitimación en la causa para apelar. Si ustedes leen la norma, se darán cuenta que puede intervenir cualquier ciudadano. En ese orden, cualquier ciudadano podría impugnar la decisión de primera instancia, ¿o no? Este es un tema a desarrollar por la jurisprudencia también. Otro tema está en que la norma habla de intervención ciudadana. Eso impide, pregunto, por ejemplo, que las personas jurídicas lo hagan. Entonces, en procesos en los que debe intervenir una aseguradora, debe hacerlo uno de sus miembros como persona natural, pero nunca en representación de la persona jurídica. ¿Le sería imposible según la norma? Una primera aproximación da la impresión que la intervención ciudadana no es incompatible con la figura del litis consorcio o la intervención de terceros interesados. Creo que en ese caso la aseguradora concurriría como tercero con interés legítimo. Y bueno, apreciadísimos integrantes de nuestra jurisdicción, convocados por el doctor Luis Gilberto Ortegón como presidente y por todos los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en verdad que es un gusto, un honor y un placer dirigirme a tan distinguida audiencia y aspiro a haber dejado sembrado en ustedes algunas de esas inquietudes y la posibilidad de ver reflejada la manera como las vayan desarrollando en cada una de las providencias que ustedes han de ir profiriendo. De nuevo, mil gracias por permitirme este honor. Que tengan todos ustedes un muy feliz día. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.